De música uruguaya y lo haremos con nuestro siguiente invitado porque un poco ha sido el tema de nuestro programa. Se editó Mal de la Cabeza a través de Ediciones de la Plaza. Vamos a mostrar la portada si la tenemos por allí, Jimé, porque es una linda portada. Ahí tenemos Mal de la Cabeza. Volumen 1, Historias del Rock Nacional 1990 a 2000, Gustavo Aguilera. Y antes de empezar a charlar con Gustavo, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sabés que hemos recibido muchos mensajes porque la gente quería hablar de música uruguaya y vamos a ver qué nos dice. Hoy hablamos de letras. Por ejemplo, Cometa de la Farola de Jaime Ross conmueve los corazones violetas, dice Analía. Un tema que Jaime escribió en el exilio, después lo regrabó en los años 80 cuando recibió un recorte diario que indicaba que Defensor había obtenido el campeonato uruguayo del 76. Y Paula nos dice, Fernando Cabrera no puede faltar. Méritos y merecimientos, viveza, agua, la casa de al lado. Por favor. Qué divino Fernando Cabrera, Todo, por favor. pero qué grandes canciones todas ellas. Bueno, Gustavo Aguilera, periodista, escritor, melómano también, experto entre otras cosas en historietas. Bueno, se metió de lleno en Mal de la Cabeza con un periodo en particular que fue muy fermental y que ahora se lo está empezando a revisitar. También en algunas, no era masivo tampoco, pero empezó a generar mucho de lo que hoy por hoy tenemos en actividad incluso. Sí, yo sabes que haciendo la investigación para el libro me llevé una sorpresa porque en principio iba a ser un libro solo. Y esto se llama volumen 1 porque me excedí de páginas como para hacerlo en un solo libro. Podía quedar un libro muy caro, muy grande y costoso. Y decidimos en la editorial dividirlo y hacerlo en 2 volúmenes porque fue mucha la información que recopilé, mucho el material que hay. Hay una explosión muy grande de estilos musicales y de géneros musicales diferentes dentro de lo que es el paraguas que abarca el rock. Y bueno, me llevé una gran sorpresa, primero por ese lado. Se hablaba mucho de que en los 90 no había pasado nada. Y en realidad creo que lo que hay son hay varios temas de contexto. Uno de ellos es tecnológico, la desaparición del disco de vinilo y el periodo en que solo se grababan cassettes. Yo siempre lo digo, era nuestra red social. Sí. El pasarse cassette. Pasarse cassette, claro. El te grabo esto, te comparto aquello. Bueno, muchas bandas, buenos muchachos editan, lo primero que editan es en cassette. Es en cassette, Supersónico exactamente. también. Llamar a la radio para pedir el tema Claro, y y grabar. grabarlo. Y ahí teníamos nuestros compilados espectaculares. Claro, exactamente. Pero muchas bandas se encontraban en esos primeros años con que los medios ya estaban haciendo el cambio de la tecnología que venía, que era el CD, pero a la vez no tenían ellos acceso a grabar el CD. Entonces era bravo ir a una radio con un cassette y que te pasaran. Hubo unos años en lo que es la primera mitad de la década del 90, que fue bastante complejo para la música en general lograr espacios de difusión. Recién después, a partir del 93-94, cuando empiezan a aparecer los primeros CDs, por ejemplo los Buitres editan los primeros 2 álbumes en un solo CD, y el Maravilla también después, o el primer CD del Cuarteto, que es Otra Navidad en las Trincheras. ¿En qué momento las radios le abren las puertas a lo que sería el rock and roll de los 90? Yo creo que el empuje o la apertura se logra a partir del surgimiento de la X. El Dorado había pasado por una etapa en la cual cae o decae su espacio, su convocatoria con la gente, y la aparición de la X es la que genera una especie de revitalización del rock uruguayo a nivel medios, ¿no? Sí, pensando también en lo que era el público montevideano, porque por ejemplo ahí también hay que destacar, sobre todo por la potencia de las emisoras de AM, de amplitud modulada, que llegaban al interior, y recuerdo, por ejemplo, no sé, en el Sodre estaba el programa La Paz del Barrio, por ejemplo, con Mauricio Martínez, que claro, pasaba un montón de bandas que no sonaban por ningún lado, y eso llegaba a todo el país. Había varios espacios, me acordé de ese ahora, pero sí, había un montón había espacios como pequeños espacios que podrían decirse islas dentro de los medios que daban una oportunidad, un espacio al rock. Pero el rock nacional había tenido como una especie de caída después de la disolución de los estómagos, sí, claro, de ese boom del rock de los años 80. Y va a tener de vuelta un boom o una exposición grande a partir del 2005, por ahí con los Pilsen Rock y demás. Entonces, en ese periodo, en el medio de los 90, queda como un poco perdido u oculto toda esa etapa. Bueno, sin embargo, ahí claro, que crecen todas las bandas que van a hacer el proceso después. O sea, Buenos Muchachos nacen en los 90, La Trampa nace en los 90. ¿Cómo lo recuerdan hoy los actores de ese periodo? Porque es un libro que además tiene muchas entrevistas. Bueno, eso creo que es una de las cosas más importantes. En cada capítulo que voy como definiendo como un género, o hablando de un género o de un periodo, lo que trato de hacer al cerrar el capítulo con las entrevistas es que un protagonista de ese momento nos cuente cómo vivió ese momento y cómo sacó adelante
esa situación o cómo vivió su proceso al hacer música, de grabar y demás. Esto fue un pequeño hito, ¿no? El teatro de verano que hizo el Cuarteto de Nos en la presentación de Otra Navidad en las Trincheras, porque también era lo que más se acercaba a un rock masivo, si bien Nickel ya había hecho Nickel Sinfónico también en el teatro de verano. Pero bueno, ese éxito de Otra Navidad en las Trincheras, que era como ese disco, ese cassette que todo el mundo tenía, fue también un parteaguas en ese momento. Hay varias cosas, ahí creo que los hitos más grandes de la década en cuanto a permanencia o acercamiento a la gente, uno de ellos lo nombraste recién, fue Nickel. Hace poco, trabajando en la investigación del segundo volumen, me encontré con un video de Omar Gutiérrez en el... Bueno, es que yo te iba a nombrar a Omar Gutiérrez como otro Claro, de los otro gran elementos difusor, difusores. exactamente. En la Plaza de Canelones, un día transmitiendo en vivo y tocando Nickel en vivo el disco Buena Caballo. Sí, por ejemplo, Nickel y Sonora Palacio. Más sí, ahí va. O sea, esa capacidad de convocar y mezclar géneros que tenía Omar, que era un fenómeno. Ahí te encontrás con una respuesta increíble de la gente cantando las canciones. Tocaron el Candombe de la Aduana y la gente la cantó enterita. Sí. Y esa es una de las bandas que creo que hizo más a nivel difusión o expansión del género cuando se había contraído después de los 80. Los Buitres hicieron un proceso similar, siendo los estómagos reconvertidos, pero el proceso de ellos fue como de menos a más en forma permanente. O sea, disco a disco fueron como que afianzando aquello que consideraban mejor o aquello en que la gente respondía. Y fueron creciendo y generando como un piso, una estabilidad muy grande y cumplieron 30 años ahora porque han trabajado siempre muy bien su relación con el público y saber qué darle al público y a la vez no quedarse como estancados en lo que hacen, sino tratar de también hacer cosas nuevas para ellos. Creo que son dos grandes pilares. Y el Cuarteto, que es una banda que es un poco inclasificable, le decimos que es de rock porque los instrumentos y el enfoque y muchas veces la formación que ellos tienen va hacia ese lugar, pero se nutren de cualquier ritmo musical y son capaces de hacer cualquier cosa. Y bueno, Otra Navidad en las Trincheras primero, que con sus canciones, no sé, me agarré el pitito con el cierre por decir algo, Claro. Llegaron a un nivel de masividad y popularidad a diferentes estratos sociales que no eran los del rock en un principio. El rock de principios de los 80, de mediados de los 80, era para un grupo dentro de la juventud, ni siquiera era para todos los jóvenes. Claro. Y eran mismos los músicos los que se subían al escenario y después se bajaban a ver a las otras bandas. Y en los 90 se empieza a dar, con el caso del Cuarteto, o mismo con la Tabaré en algún punto, de que se acercan a otros lugares, empiezan a tocar en teatros para un público o más intelectual y de otro perfil, y llegan a otras edades. Y también con esas canciones como más infantiles, empiezan a llegar a jóvenes más jóvenes. Y se empieza a abrir la paleta del público que se acerca. Ahí tenés la medida de los cumpleaños de 15. Claro. Ahí, ¿Tenés? Sí. Ahí se caen las cédulas. Sí, exactamente. Tenés, antes de irnos, ¿podés ponerte la mano en el corazón y decir A ver. cuál es tu favorita, cuál es la que más te llegó? O esa entrevista que dijiste, esta la quería hacer porque me encanta. Mira, a mí las entrevistas más o menos siempre las preparo bastante y muchas veces me enfrento a lo que más me interesa es como la sorpresa. Y creo que cada entrevistado te va dando como alguna cosa distinta. Por ejemplo, entrevistar a Mandrake Wolf es un divertimento absoluto. Increíble. Porque es un fenómeno, el tipo, las anécdotas que tiene, las historias que cuenta. Y después me llevó la sorpresa, por ejemplo, con la entrevista a Guillermo Pelú. Ajá. No lo conocía personalmente, no conocía mucho de él. Conocía solo Trotsky, lo que es la banda. Y la entrevista me resultó muy, ¿cómo te podría decir? Muy renovadora de la imagen de lo que es la Trotsky y de cómo la Trotsky llega a lo que es. Es un tipo interesantísimo. Es muy Pelufo, interesante. para hablar y Totalmente. algunas de las entrevistas más lindas hablando sobre música que recuerdo fueron con Guillermo él. Pelufo, que además es realizador audiovisual y el videoclip en los 90 también empieza a jugar su partido. Bueno, eso está en la nota. Claro, La entrevista porque que yo las hago está. bandas y los solistas empiezan a descubrir el potencial que puede tener. Bueno, Porque surgen en los 90, convengamos que empieza la MTV a ser un Claro. medio de difusión, la aparición del cable, la MTV, o sea, todos los medios también pesan mucho a la hora de tener que ver en cómo se mueven las bandas para difundirse. bueno, Mal de la Cabeza, volumen 1. ¿Cuándo se vendrá el volumen 2, Gustavo? Antes de cerrar Estoy ya? trabajando en Bueno, él con la vamos idea arriba. de presentarlo en la Feria del Libro de este año, o sea que para octubre estaría pronto. Perfecto. Espero no trancarme en ningún lado. Disfruten entonces de poder hurgar en lo que ocurrió hace algunas décadas. Digo hace algunas décadas y me corre un frío. Pero bueno, felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Gustavo. La Gracias verdad que para por haber hacerlo venido. tenías que estar mal de la cabeza. Tal cual. definitivamente. Muchas gracias.